calle 11 se estacionó más de un programa en la Avenida Reforma sin número, donde está el Museo Nacional de Antropología e Historia, y estamos de nuevo en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. La semana pasada visitamos la oficina del director, que continúa con nosotros. Baltasar Brito, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y después de ver pues, los textos que acompañan a su escritorio o que acompañan la vida del director, ahora nos regaló un privilegio, la segunda televisora, si no me equivoco, que ha tenido la oportunidad de visitar este espacio, que es pues de los libros anteriores a los libros, los códices, que una buena parte de esos códices cuentan la vida del México antes de la llegada de los europeos, y por eso le pediría comenzar por ahí, Baltasar. ¿La diferencia entre un códice y un libro? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, todos son libros. La diferencia es que le llamamos códice porque cada uno de los pueblos tenía su manera en su idioma de llamar a este tipo de libros. Le llamamos códice porque se trata de manuscritos elaborados con la tradición indígena. Por eso le llamamos códice. O sea, si el libro está escrito con la tradición indígena, con los glifos, con los símbolos, entonces se quedan como códices, pero no me equivoco si digo todo códice es un libro. Efectivamente. No todo libro es un códice. No. Muy bien. ¿Cuántos códices que se hayan escrito en lo que hoy es territorio mexicano existen, han llegado hasta nuestros días, Baltasar? Es un poco difícil decirlo con exactitud, pero creemos que entre 550 y 600 sobrevivieron a la quema, a la destrucción, a que los escondieran los mismos indígenas o que los guarden con tanto celo y no los conozcamos. 600 más o menos en todo el mundo. ¿Hay códices incas o solamente se conocen códices de la región que hoy ocupa nuestro país? Desde el punto de vista de la escritura, solamente en lo que llamamos Mesoamérica existió escritura como tal. Los incas hasta la fecha no se ha demostrado que los quipus puedan leerse, aunque hay algunas teorías por ahí de que sí se pueden leer, pero hasta la fecha no ha sido contundente esa afirmación. ¿Cuál es la diferencia entre un códice y una estela? La estela está en piedra normalmente y los códices son en formatos blandos como la piel de venado, el amate, el algodón, el maguey, que son los soportes normales. Por razones obvias no hay códices en papel. Hay en papel europeo una vez que llegan los españoles, pero esos ya se conocen como códices virreinales. Los códices prehispánicos no hay ninguno en papel. Hay otros materiales. Está el que amate. Son muy nobles, el amate. A ver, cuénteme de esta pieza. El amate, por ejemplo, en el Códice Maya de México, uno de los 4 códices que sobrevivieron a la destrucción, el único que está en nuestro país y está aquí con nosotros, es este Códice Maya de México, se le rebautizó, que tiene relación con los movimientos del planeta Venus. Entonces es un documento astronómico de alguna manera, pero también augural. ¿Por qué? Porque cuando Venus sale, se cree que viene del inframundo, que viene cargado con influencias negativas y que ocasionan muerte, sequía, inundaciones, conquista, etcétera. Y entonces es necesario equilibrar esas fuerzas negativas, por llamarlas así, y entonces es necesario conocer perfectamente cuándo va a salir, porque eso nos permite, o les permitía a los sacerdotes, equilibrar los destinos. Ahora, este códice se encontró, según entiendo, en lo que puede haber sido una tumba o un enterramiento. O sea, que ahí es donde se guardaban. Es lo más probable que el mismo propietario, que seguramente fue algún sacerdote que conocía perfectamente su trabajo de saber cuándo este astro iba a salir, al morir lo enterraran con su códice. Y bueno, eso es lo que creemos porque fue producto del saqueo. Entonces no tenemos todos esos datos, son suposiciones. ¿Año aproximado de su producción, de su creación? Los estudios de carbono 14 nos indican que alrededor del año 1150, más o menos, ¿no?
Qué impecable se ven los signos, los dibujos. Sí. Es increíble la manera como el amate los guarda y desde luego es una pluma, podría haberse hecho hoy. Sí, No, desafortunadamente. digo, se ve lastimado, pero no viejo, si me permite decirlo. Es que estaba en manera de biombo. Entonces eso lo conservó curiosamente, pero la parte de abajo, la humedad y los animalitos se lo fueron comiendo, lo fueron consumiendo, pero todo lo demás se conservó, lo de arriba. Y sabemos de los animalitos porque cuando hicimos los estudios uno se murió y quedó ahí adentro. Allá quedó dentro. A ver, para que no perdamos memoria, entonces el nombre de este códice es Códice Maya de México. Códice Maya de México, que es se le renombró. Se le renombró, antes era el Códice Grolier, pero los otros tres están bautizados con el nombre de la ciudad en donde se localizan, en Dresde, en París y el Trocortesiano que está en Madrid, Códice Matritense o de Madrid también le llaman, sí. Bueno, ahora pasamos a este otra vez. Déjeme primero preguntarle por el material. ¿Es amate de nuevo? No, este es piel de venado. A piel de venado. Sí, es uno de los códices prehispánicos. Se suponía que nada más teníamos dos, pero hemos hecho estudios a otros códices y tenemos alrededor de tres seguros que son prehispánicos. 3 códices prehispánicos. ¿Y este es uno de qué ellos. historia nos cuenta este? Es interesantísimo. La semana pasada estuvimos en la biblioteca de Alfonso Caso y Alfonso Caso fue un gran estudioso de los códices. Él nos enseñó, nos demostró en sus estudios que había un personaje muy importante que se llamaba Ocho Venado Garra de Jaguar, que fue un gran conquistador, un gran guerrero, pero que también logró en toda la parte de la Mixteca unificarla por matrimonio a las mixtecas, la baja, la costa, etcétera, ¿no? Y Alfonso Caso logró descifrar las genealogías de muchos de esos personajes que aparecían en estos códices. Uno de esos grandes personajes es Ocho Venado Garra de Jaguar, y en este y en otros códices también aparece este personaje como el gran guerrero que fue. Entonces, tenemos estas grandes historias. Por supuesto que tenemos héroes de la antigüedad. Ocho Venado es uno de ellos, al grado tal que don Alfonso, su ex libris, es una imagen de Ocho Venado Garra de Jaguar. Déjeme seguir. Estas son equivalencias. Sabemos que no se usaban las monedas como instrumentos de cambio, sino que había mantas, había ropa, había chocolate, nos dicen, o granos de cacao, por lo pronto, ¿no? Ahora me entero por este curso, si usted comenta, lo comentará con el público, hasta la chía servía justamente para comerciar. Cuénteme un poco cómo esa economía se plasma en estos códices. Bueno, los códices, este códice se conoce como la matrícula de tributos. Una vez que un pueblo era sojuzgado por el Imperio Mexica, se le cobraba tributo. ¿Y qué tributaba? Pues lo que se producía en la región. En este caso, todos los pueblos de la lámina que aparecen en la parte de abajo y lateral nos indican que pagaban oro en polvo, oro en pequeñas barras, mantas, trajes de guerrero, y que es en alguna región. En otras regiones, pues pagaban también miel, pagaban maíz, frijol, cuentas o collares de jade, hachuelas. Todo esto está marcado aquí, y la periodicidad de cada cuándo, normalmente en un año, pero sabemos que se pagaba cada 80 y cada 100 días. Ahora, déjeme, más allá de que fueran los impuestos, esto quiere decir que estas eran también los objetos que se utilizaban para comerciar entre particulares o entre tribus. Sí, si nosotros vemos el gran mercado de Tlatelolco, todas estas piezas, por supuesto, se utilizaban en la economía para las transacciones. Seguramente o se pagaba con cacao o se intercambiaban productos, aunque debo de decir que muchos de estos productos nada más los utilizaba la nobleza. No eran útiles para la gente común. Un macegual no podía vestir, por ejemplo, con algodón.
Entonces, si no puede vestir con algodón, pues mucho menos va a traer piezas de oro, va a traer cosas de ese tipo, porque eso es exclusivo. Pero sí se puede comercializar, por ejemplo, la chía, el frijol, el maíz, se puede intercambiar, vamos. Las mismas hachuelas de cobre se utilizaban para los matrimonios, entonces eso se hace un Hachuela es intercambio. un pariente de la moneda. Sí, es de alguna manera también tiene un tipo de cambio, pero se utilizaban con diferentes, en diferentes aspectos. Me toma por asalto el oro, porque Sí. siempre andamos con la idea de que los españoles buscaban oro y aquí el oro no era tan relevante, por lo menos no como en otras partes de América, pero esta tabla nos dice otra cosa. Sí, en realidad, por ejemplo, sabemos por otros códices que en el área de Tlapa era muy rica en oro. Guerrero. En Guerrero, en Tlapa, tan importante es esa región que Hernán Cortés, antes de sitiar México, lo que hace es mandar a uno de sus mejores capitanes, porque cuando pregunta dónde está el oro, le dicen que en Tlapa y en las regiones. Entonces manda a uno de sus mejores capitanes antes de la conquista para que haga averiguaciones para ver cómo pueden sacar el oro de Un ahí. día me explicará por qué uno de los municipios más pobres del país Exacto. es uno de los municipios más ricos en oro, pero ese será otro programa. Ese será otro, sí, sí, sí. Aquí tenemos uno que me conmueve mucho. Tiene caminos y piecitos. Es un mapa, no sé si del tesoro o de la ciudad perdida o del paraíso que iban buscando. ¿Qué es este códice? Aquí plasmaron la idea de la promesa de una deidad, Huitzilopochtli en este caso, hacia su pueblo, el pueblo mexica. Y lo plasman desde que les dice Huitzilopochtli que salgan de un lugar que conocemos como Aztlán y el camino que su pueblo va continuando en esta travesía para encontrar un lugar en donde se van a enseñorear. Que será cerca de Chapultepec. Cerca de Chapultepec, lo sabemos por el glifo del cerro y el chapulín, y todo lo que tuvieron, más o menos lugares por donde pasaron y algunas de las cosas que les pudieron acontecer en cada uno de esos lugares. Este es el códice de Sigüenza, el mapa de Sigüenza. Este es el mapa de Sigüenza. De Sigüenza, que es una versión diferente a la del códice Boturini o Tira de la Peregrinación. Y digo diferente porque algunos de los lugares por donde pasan tienen otro nombre o tienen algunos aspectos que son distintos a la más conocida, a la versión más conocida que está plasmada en el códice Boturini. Ahora, no aparece el Palacio de Moctezuma, digamos, ni donde él fue construido, es decir, el final de la ruta no aparece. ¿Le falta un pedazo al códice? No, simplemente creemos que la versión fue plasmada de esta manera. Ahora ya conocemos por otros códices que han aparecido que tal vez no sea tan necesario que se haya marcado hasta que terminó la migración. O sea, que pudieron haber concluido en el Cerro del Chapulín. Ahí pudo haber sido hasta que llegaron y esa es la versión desde que llegaron hasta tal determinado lugar. Lo que usted me está diciendo es que hay que cambiar la bandera nacional, quitar el águila y poner un chapulín. Bueno, no necesariamente, sino que en esta versión ese es un prominente espacio en donde este pueblo llegó y se asentó, vamos. Todavía a lo mejor les faltó poner, no era tan, para su relato que querían marcar, no era tan relevante que se pusiera la fundación de la ciudad. El punto de partida, ya que andamos haciendo preguntas difíciles, ¿tenemos ideas según este mapa dónde estuvo Aztlán? No tenemos una idea clara. Ya sabemos qué es este glifo, de eso Sí. no hay duda. ¿Cómo sabemos que esto es Aztlán? Por el significado del lugar de la blancura o de las garzas, ¿no? Pero además está Culhuacán a un lado. Tenemos aquí hay un elementos. águila. En realidad Y es es un un colibrí. Ah, es un colibrí. Huitzilopochtli quiere decir el colibrí de la izquierda o el colibrí zurdo. Eso quiere decir, y las vírgulas que están aquí, o sea, las pequeñas vírgulas, quiere decir que les está diciendo a su pueblo, vayan, ¿no? Y no sabemos, si uno sigue los lugares, no hay manera de saber si en efecto esto estuvo en Nayarit o estuvo en... Eso es algo muy interesante. Creemos, en lo personal, creo que la versión más certera, si le podemos llamar, de todas las Aztlán
que hemos conocido es la que dice Paul Kirchhoff respecto a que este lugar, este Chicomostoc, este Culhuacán, estuvo cerquita de Guanajuato, en Yuriria, Guanajuato. En Yuriria. Es lo más probable donde se cumple también, pero además Kirchhoff hizo el ejercicio de ir a visitar todos los lugares que aparecían y creo que tiene razón en lo que él dice. Vamos a hablar ahora de Tlaxcala. Hay varios códices de Tlaxcala. Tienen ustedes este aquí. Año. 1773. Estamos es una copia. Es una copia. Pero es una copia histórica. Y es tan relevante como la original porque la original se perdió. Estaba tan destruida que fue necesario hacer una copia. Y entonces no supimos ya qué pasó con la copia de donde salió. Seguramente se destruyó y se perdió. Pero ahora tenemos esta copia que hizo Juan Manuel Ibáñez del Huerto, un pintor poblano que hizo esta versión. Y esta versión se conforma por 4 lienzos como este. ¿Qué historia nos cuenta? Es la versión tlaxcalteca de las conquistas de México. Narra la alianza de los tlaxcaltecas con la corona española. Efectivamente, los tlaxcaltecas no nada más fueron grandes conquistadores, sino que también poblaron una gran cantidad de lugares, tanto al norte de México como al sur de México, particularmente Guatemala. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, las esposas de los hermanos Alvarado son de Tizatlán, Tlaxcala. Entonces, hay una nueva nobleza en Centroamérica, particularmente en Guatemala, que proviene de sangre tlaxcalteca. Y luego fundan Saltillo, fundan Santa Catarina, fundan Monterrey. Toda esa parte del noreste mexicano es gracias a los tlaxcaltecas. De hecho, el zarape. Zarape, ¿no? Y una serie de aspectos culturales. Vienen desde Tlaxcala. Sí, la verdad es que es un pueblo muy, muy interesante. En ese sentido, es un pueblo muy, muy como luchón, le podemos llamar, aunque es un estado en la actualidad pequeño, pero su historia es muy, muy interesante para analizarla. Bueno, ¿y aquí qué tenemos en el códice? Lo que tenemos son todas las casas señoriales, le vamos a llamar así, que eran los tecalis. Adentro de cada uno de estos cuadritos hay una cabeza de un personaje y abajo su nombre escrito, por eso es relevante esta copia. Y ellos son los capitanes que participaron en todas las conquistas. Lógicamente, después de que participan en ello, les dan mercedes, les dan títulos. Por ejemplo, los 4 señores que aparecen aquí de cada uno de los señoríos son regidores perpetuos en Tlaxcala hasta su muerte. Entonces, esta nobleza, por supuesto, es como reconocida con títulos, mercedes, escudos de armas, facultad para poder usar espada, montar a caballo, vestir a la usanza española, etcétera, lo cual les da estatus. Esto es lo que marca, pero también marca un aspecto muy interesante que es la aceptación de la fe cristiana. Entonces ellos también se asumen como los primeros evangelizadores de la fe cristiana y lo vemos ahí en la representación cuando los 4 señores de la antigüedad están erigiendo una cruz y los señores están como asintiendo, diciendo, sí, nosotros. Nosotros somos cristianos. Exacto, sí. Baltasar, muchísimas gracias por este segundo capítulo, digamos, por la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Nos falta uno más la semana que entra. Te despido solamente por 8 días. Y muy regresamos bien. El miércoles que entra. Nos dará gusto vernos otra vez. Es un privilegio, tengo que decirlo. 2 veces han entrado cámaras de televisión a este lugar donde se encuentran estos códices extraordinarios. Incluso el Badiano se encuentra aquí. Estamos hablando de al menos 1/6 de los códices que hay sobre la historia de México antes de la llegada de los europeos, que están en este espacio y nos han dado ese regalo. Y ahora el regalo es para usted, para la audiencia de Calle 11. Regresamos a estudio.